Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Hola, muy buenas tardes para toda la audiencia de la 93.7 Radio Umbime. Hoy llegamos con nuestra segunda propuesta del año de escenas de la vida cotidiana. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos iniciando el segundo programa. Contentos porque tuvimos al menos una buena repercusión, escasa porque sabemos que esto se va trazando el caminito de a poco, pero desde distintos lugares del país que han estado escuchando a través del streaming nos han mandado felicitaciones, las cuales las agradecemos a todas aquellas y aquellos que nos están apoyando. También hemos tenido repercusión en las redes sociales porque comentamos a nuestra audiencia que estamos publicando por Facebook, por Instagram. Vamos a publicar las entrevistas que tenemos, en este caso en la entrevista del primer programa que fue al rector de la Umbime, Marcelo Sosa, también subida al YouTube. Así que tenemos distintas propuestas y tengo entendido que vamos a abrir el canal de Spotify, Cristian, ¿no? Así es, efectivamente. Muy pronto vamos a tener habilitado el canal de Spotify y ahí ya vamos a tener los dos primeros programas subidos para que la gente los pueda escuchar y disfrutar. En este primer bloque tenemos que comentarle a nuestra audiencia que este programa es un medio como un rompecabezas como lo vamos armando. Primero que no salimos en vivo y en directo porque no lo podemos hacer. Pero en segundo término, cuando nosotros lo primero que hacemos es grabar la entrevista sobre el tema al cual nos vamos a referir en el programa. Para lo cual tenemos que escucharla todos para después hacer el análisis. O sea que primero se hace la entrevista y después se hace el análisis y por último la presentación del programa. Ese es el mecanismo que tenemos y que no le mentimos a la audiencia, sino que ustedes los ven todo pegadito, todo armadito y demás, pero lleva un gran esfuerzo de producción. Así es, efectivamente, ponemos mucho entusiasmo y tratamos de imprimir el mayor dinamismo en el proceso, siempre aportando, como dice el eslogan del programa, análisis con perspectiva psicosocial. Exactamente, y desde el análisis con perspectiva psicosocial dejamos el primer bloque y lo vamos a tener para comentar determinados hechos que podamos ver en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir, transitando por las calles de nuestra ciudad. Decimos a la audiencia que nosotros estamos transmitiendo desde Villa Mercedes, San Luis, o también algunos hechos que ocurren a nivel nacional, de los cuales tenemos información y que podemos hacer una interpretación de esos hechos desde el plano que siempre tenemos que decir. La cuestión es política, pero le podemos dar un viraje hacia lo psicosocial. ¿Tenés pensado alguna o elaborado algún hecho que haya ocurrido a nivel nacional, a nivel local, que podamos hacer mención? Sí, a mí particularmente lo que más me resonó fue el anuncio del Ministerio de Seguridad en las estaciones de trenes de Plaza Constitución. Ese anuncio donde decía que protestar no era agredir y que la policía iba a reprimir cualquier hecho que se considerara una acción vandálica o terrorista. Esa forma me remite mucho al
libro de Orson Welles de 1984 y a otros hechos históricos, por ejemplo, sin ir más lejos, la dictadura que tuvimos nosotros, el proceso del 76, y a nivel mundial ya podemos pasar por el franquismo, incluso el proceso nazi en Alemania. Es muy impactante ver cómo el Estado está utilizando recursos que después de todo son recursos públicos para generar un clima de vigilancia, llamémosle, sobre la población que va a ejercer un derecho que es un derecho constitucional, como es el de protestar. Pero ya en ese discurso pone en clave, ¿no?, que quienes van a ir a protestar son posibles vándalos y posibles terroristas y que deben ser reprimidos. Ese es el discurso que, en mi opinión, es el discurso que subyace. ¿Y eso cómo incide en el interno de la persona que puede estar leyendo? Y mira, ahora que lo mencionás, estaba recordando que incluso habían ofrecido recompensas para las personas que pudieran identificar a alguien que hubiera ido a la marcha, ¿no? Una cosa totalmente distópica, digamos. Yo creo que la persona común de a pie se siente oprimida, se siente amenazada. Ya lo vamos a ver más adelante en la entrevista que hicimos. Es el ejercicio del poder público, es el Estado, digamos, el que dice que te estoy vigilando. Y digo que se siente amenazado, asustado, porque, vuelvo a repetir, te queda la sensación de que no podés protestar cuando sentís que hay algo que está mal, o incluso algo que te agrede. Y el tema es que la justicia justamente tampoco hoy por hoy es garante, porque ahora lo detuvo, pero no sabemos hasta cuándo. Y atado a eso, en mi caso yo seleccioné como tema destacado para comentar, me incliné por la información surgida la semana pasada, como es la aprobación en la Cámara de Diputados de literalmente otorgar un cheque en blanco al actual gobierno nacional para que se vuelva a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Como pueblo, sabemos que cada vez que se ha tomado crédito con ese organismo, después nos ha ido bastante mal. Ahora, ¿por qué nos ha ido bastante mal y cómo lo sufrimos el común de los mortales? Porque con el afán de cobrar a cualquier precio, como lo hace un banco, condicionan las políticas que se aplican desde el gobierno en favor de la ciudadanía. Para eso está el Estado, para distribuir equitativamente derechos para aquellos que menos tienen. Pero acá es al revés, porque el país que ha entrado en deuda y se le exige el pago a cualquier precio. Debemos decir que el Fondo Monetario es un pool, un conjunto de países que va prestando dinero a los diferentes países de acuerdo con necesidades. Y Argentina tiene prestado para sí el 40% de todo lo que otorga ese Fondo Monetario Internacional, que está conformado por casi 200 países. Es impresionante. O sea que está fuera de toda lógica y de toda legalidad del propio Fondo Monetario Internacional lo que nos han prestado, y que ahora asoma como un nuevo préstamo. Y lo peor de todo, que se ha votado en la Cámara de Diputados un cheque en blanco porque no sabemos cuánto se va a pedir, para qué se va a utilizar, ni ningún detalle, porque simplemente se dice que se autoriza al gobierno nacional a negociar un nuevo préstamo con el FMI. Entonces, ¿qué pasa? Nos quitan los derechos, así como estamos viendo con el actual gobierno que nos están quitando educación, salud, las industrias, los empleos. Se multiplica la pobreza y unos pocos gozan de una fenomenal transferencia de ingresos para sus arcas. ¿Qué es lo único que se ha reforzado en este tiempo? Y el aparato represivo del Estado, como pudimos ver en las últimas protestas o movilizaciones de sectores que están siendo empobrecidos, como son los jubilados. ¿Cuál es la respuesta? Palos, gases, violencia desde el Estado hacia ese pueblo que debiera estar protegiendo, pero no, es todo al revés. Entonces la noticia de ampliar la deuda que tenemos con el Fondo Monetario para los comunes del pueblo es más que negativa. El rol de pueblo dominado es cada día más ostensible, ¿no? Lo dolorosa de esta situación es que ahora se ve como una decisión. No se tiene dimensión del daño económico y social que va a causar, porque no se puede vivir desde la experiencia. La experiencia aparece después,
Y así nos ocurrió, porque esto ya lo hemos vivido, cuando desembocamos en la atrocidad del 2001, con todas las muertes que hemos vivido y con todos los hechos que el pueblo salió a la calle a expresarse y decir basta a semejante dominación. Entonces digo esto para que lo pongamos en foco por un lado y a lo que estamos expuestos como pueblo por otro. Es una mirada crítica a esto desde lo psicosocial. Y por eso hoy, Cristian, en nuestro desarrollo temático tendremos un eje que estará centrado en lo que acabo de abordar. Y a propósito, ¿sobre qué vamos a estar hablando? Hoy vamos a estar hablando sobre discursos de odio y cuál es el efecto que tiene sobre nuestra vida cotidiana y cómo se va estructurando ese discurso, desde a dónde. Nos vamos a la primera pausa musical. Debemos decir que el recreo musical, acá rescatamos las voces de aquellas y aquellos a quienes tratan de silenciar y demonizar en este tiempo. La cantora mapuche Anaí Rayén Mariluán nos trae No estamos solas, cantando en su propio idioma. La semana pasada, con el apuro del primer programa, no dijimos a quién habíamos escuchado y habíamos escuchado la dulce voz de Karina Carriqueo. Nosotros ponemos a esta gente en el aire para escuchar su voz, escuchar su lenguaje y decir están presentes y son parte constitutiva, basal de nuestra sociedad argentina. Así que vamos a este recreo musical. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Bueno, aquí estamos, como habíamos dicho en el bloque anterior,
en el segundo programa de Escenas de la Vida Cotidiana. Esta vez tenemos como invitada a Leticia Gutiérrez y vamos a hablar de algo que nos atraviesa, de algo que está entre nosotros hoy por hoy de una forma más explícita, que son los discursos de odio y cómo se va configurando, qué formas va tomando en nuestra cotidianidad. Hola Leticia, presentate. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación tuya y de Sergio para participar de este programa. Bueno, lo que yo vengo a expresar hoy son un conjunto de ideas que a veces estaban sueltas, pero que son producto de mis años de formación como docente de ciencia política y con una fuerte orientación hacia la sociología política, y que vienen a tratar de ofrecer una explicación, una interpretación posible de lo que nos acontece. O sea, esto significa que me baso en un principio de no imposición de lo que yo pienso, y además de permitir ofrecer en esta explicación una oportunidad para la reflexividad, o sea, para reflexionar con otros y otras acerca de los discursos de odio. Bueno, entonces contanos un poquito qué es esto de los discursos de odio, como para ir Bueno, en nuestros primeros diálogos, sí, para pensar esto, empecé a configurar qué era un discurso de odio. Digamos, un discurso de odio es una producción social que ofrece un sentido, o sea, una forma de explicar el mundo. Hay un fuerte auge de los discursos conservadores, que es ofrecido especialmente por el discurso del poder. Cuando hablamos del discurso del poder nos referimos al gobierno, los medios de comunicación, los personajes de la política y del periodismo que difunden con muchísima presencia, especialmente en redes sociales, este tipo de discursos. O sea, tienen la posibilidad de la mega o la ultra difusión de estas ideas, y el discurso de odio se concentra en tres grupos, creo, por lo menos importantes, que son los otros. ¿Quiénes son estos otros? La izquierda, digamos, el pensamiento de izquierda, que históricamente ha defendido, digamos, los derechos de los trabajadores en contra de la explotación capitalista, que se ha puesto las banderas, digamos, de los derechos sociales de la clase trabajadora, en contra de la opresión y la explotación capitalista y del orden económico. Otro grupo importante son los transfeminismos, o sea, primero el feminismo, después la comunidad LGBT y Q+, que han tenido una fuerte defensa de lo que tiene que ver con la ciudadanía sexual y los derechos sexuales, que no son los que conocemos, solamente los que conocemos más actuales, sino que vienen desde el sufragismo a principios del siglo pasado hasta los derechos que tenemos que son más modernos, como la ley de equidad de género, el matrimonio igualitario, la ley del aborto, y toda la influencia en la legislación más moderna, como la ley de femicidios. O sea, todo eso es producto de la lucha de las mujeres. Y un tercer grupo que fue muy importante en los movimientos sociales de Argentina, que tienen que ver con la justicia social, la equidad social y los derechos humanos, que se hacen más fuertes post dictadura. Bueno, eso más o menos serían los tres grupos a los cuales los discursos de odio atacan. Hoy conocido como el discurso woke, ¿no? O sea, aquellas personas que están alerta ante la violación de cualquier derecho humano o cualquier injusticia social. Y tomando lo que decís, hoy por hoy ese discurso de odio, digamos, es emitido desde una superestructura. Claro, o sea, el poder político, el poder público político tiene la capacidad de generar una agenda. O sea, es el único que tiene capacidad por los medios de difusión, por el alcance que tiene la opinión, por la importancia que tiene la opinión del poder público, son los que tienen esta capacidad de marcar qué va a discutir la opinión pública, qué va a discutir la ciudadanía, la sociedad.
La característica de los discursos de odio es que se construyen en base a una máxima contradicción, disociación, antagonismo, o sea, es la confrontación, el enfrentamiento. Según autores que estudiamos, como puede ser Ernesto Laclau, dice que este tipo de construcción discursiva es en clave populista. El populismo acá lo vamos a reconocer como la construcción de una cadena, como si fuesen eslabones de una cadena de las que conocemos, que son equivalencias. O sea, voy a construir un concepto tras otro, los voy a poner equivalentes y voy a ofrecer una definición. Esa cadena de equivalencias se construye en base a dos polos, el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Lo que es bueno para el pueblo, que interpreto yo, que es bueno para el pueblo, y lo que es malo para el pueblo. Una polarización. Una polarización, exactamente. En ese buenos para el pueblo estamos nosotros, el eje del bien. Las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo, los ciudadanos de bien, la gente de bien, o sea, los buenos, los que pensamos que el Estado tiene que ser más chico, que los derechos sociales son malos porque nos generan gasto, etcétera, etcétera. Y del otro lado están aquellos que reclaman estos derechos, los jubilados que quieren aumento, los docentes que quieren aumento, los estudiantes que necesitan beca, los trabajadores que están pidiendo una actualización salarial ante la inflación, digamos, todos los que se ponen del otro lado a exigir los derechos que por nuestra Constitución tenemos, por Constitución y leyes tenemos. Entonces ese discurso genera esta polarización y a ese otro, ellos, es un enemigo que hay que destruir o eliminar. La eliminación, cuando digo eliminación, no es una eliminación física, sino eliminarlo como sujeto político. O sea, como sujeto de derecho. Claro, eliminarlo como sujeto del discurso, claro, que no pueda, que se sienta incapaz de, o hacerlo incapaz de elaborar un discurso de defensa de esos derechos. Me resuena mucho a la lógica del hinduismo, viste que ellos tienen esa lógica de casta, justamente. Entonces vos, si naciste, qué sé yo, artesano, ese es tu lugar en el mundo y tenés que estar orgulloso. Claro, o si sos pobre, un intocable. Claro, y listo, todos ya los está, porque es así. Todos los que piden un derecho sería como un intocable, al cual no se le debe acercar nada, ni siquiera agua. No le corresponde porque no está en su haber, digamos, directamente. Y eso posibilita, digamos, discursos o enunciaciones muy, muy peligrosas, como por ejemplo Elon Musk, que dice que hay que... para que el sistema funcione, sea efectivo, eficaz, o sea, la jornada laboral sería 120 horas y si hace uno una multiplicación muy simple, tendríamos que trabajar 20 horas al día con un solo descanso semanal, con 4 horas de sueño, lo cual se interpretaría que deberías vivir en la fábrica, comer y hacer todo ahí. Eso es literalmente ser un apéndice de carne pegado a una máquina. Y hay gente que aplaude esto y vos decís, ¿en serio pasarías 20 horas por día en tu trabajo? ¿Y qué pasa con, o sea, qué es la vida? O sea, ahí nos vamos a preguntar, ¿qué es la vida? O sea, que nací para trabajar como un esclavo 20 horas por día. Ni la esclavitud se atrevió a tanto, o sea, porque por lo menos el esclavo te mantenía sano, claro. el amo te mantenía sano. Sí. Bueno, eso permite estos discursos que son realmente muy, muy peligrosos. Porque la naturalización. Terminan legitimando todo esto, ¿no? Esto de decir, y bueno, es lo que te tocó, digamos. Naciste en ese lugar, en ese estrato, en ese lugar. Entonces, bancar ahí la parada. Ya está, sí. Y por otro lado, ¿no?, que es importante enunciarlo cuando decimos que los derechos son caros, los derechos que tenemos los trabajadores, por lo menos los pagamos. Y los derechos que tenemos como la educación y la salud también los pagamos, porque los pagamos toda la comunidad. Digo, cuando uno le devengan el IVA, en una compra simple como un paquete de yerba, estás pagando tu educación, tu salud, etcétera, etcétera, y la pagan todos, incluso los que no van a acceder a la educación. Lo que sucede en este tipo de modelos donde quieren menos derechos, pero eso el impuesto no se hace menor, al contrario, se hace mayor, porque vos pagás los impuestos y no te deviene nada por ese impuesto, o sea, o te deviene cada vez menos, o sea, se distribuye cada vez menos en función de lo que vos pagaste, es decir, estás pagando más impuestos, porque pagás y no recibís nada a cambio.
porque de hecho esa es la lógica de la extracción, de la formación de los estados, o sea, nos organizamos en estados para cederle parte de mis libertades, es decir, a partir de los impuestos, para que se me protejan algunos derechos, empezando por el derecho a la propiedad, que fue uno de los primeros que se protegió. Para decirlo simple, es más o menos como que todos hacemos una vaquita. Es como una contrapartida, Claro, yo pongo esto, pero en contrapartida que haya salud, quiero para esto. que haya esto. Digo, por ejemplo, yo cuando Sí. voy a comprar un paquete de yerba y pago el 21% de impuestos, que se lo descuentan a todos, estoy confiando de que el Estado me va a devolver, me va a retribuir en lo que yo deseo como ciudadano. En mi caso yo deseo Claro. educación y salud, Exacto. que se reparta para todos de manera igualitaria Sí, y sí, sí. equitativa, Tal cual. porque yo estoy pagando el impuesto y quiero eso, Claro. con ese Con la impuesto. mía quiero que hagas Con la eso. mía quiero que hagas esto, ¿no? Sí. O sea, que quiero Sí. que banques esto. Sí, sí. Sin embargo, no tengo ese derecho a exigirlo, o sea que el Estado interpreta cuál sería el bien común y a lo mejor en este momento interpreta que ese dinero hay que ponerlo en la bici financiera para que los poderosos se salven, ¿no? De alguna manera. Viste que ahora se dice que estamos como ingresando en una era que se llama tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo, sí, he leído algo y ahora que vos estás contando esto me resuena mucho a la lógica del señor en la Edad Media, ¿verdad? Del feudo. Claro, ¿no? bueno, el siervo... Que era el tipo, claro, que solamente iba a cosechar los impuestos y ya. O sea, cosechaba le todo en aseguraba, realidad, claro, o sea, se llevaba toda la... y le aseguraba a lo sumo una defensa contra algunos vándalos. Te defiendo de los vándalos, dame todos los granos, toma estos granos Sí. para que sobrevivas y para que sigas seguir produciendo. Pero vos Sí. no sos Sí, libre sí. de administrar lo que vos En producís. realidad esto no es tuyo. Y en realidad ahora pasa exactamente lo mismo, porque vos en el capitalismo, o sea, como trabajador, vos producís todo, el capitalista se agarra todo lo que produce, porque él lo cobra, y te paga a vos tu salario, que sería como cualquier otro bien en el mercado, porque vos no pones el precio, ¿no? De tu trabajo vivo, no lo pones vos. Yo no le puedo decir a mi patrón, no, yo por esto quiero $1.000.000. Sí. No, tu hora vale tanto. Y la Claro, pongo ya está yo, prescripto. o sea, Sí. tu hora vale lo mismo que este paquete de azúcar. Chao. Sí. O Sí, sí, este bolsón de azúcar para Sí. ponerle un precio, porque si fuera un paquete de azúcar tu hora sería una miseria el salario. Y ahora, digamos, como para adentrarnos más en la temática, digamos, toda esta cuestión que de repente puede ser más amplia y daría para más, Sí. pero ¿cómo configura la cotidianidad? Buenísimo. O, si querés te hago esta pregunta primero. ¿Vos creés, en tu opinión, que todas estas cuestiones que se cuecen en esa superestructura que vamos a decir dominante, ¿sí? configuran la cotidianidad de la persona común, de la persona de a pie? Y sí, porque en ciencia política, especialmente lo que tiene que ver con los discursos, hay efectos discursivos del discurso del poder público, de los que tienen el poder, generan un discurso que tiene poder, es decir, Eso, que tiene influencia. hago es un juego de palabras. Hago este paréntesis y te dejo que sigas desarrollando. Está bueno lo que remarcas del poder público. Sí, sí. Porque estás hablando de la herramienta de ejecución de... Esto se hace en el ámbito de lo público. Todo Sí. lo que vos discutás en un bar, en lo privado, queda una charla entre amigos, ¿no? Es como ponerse a cantar en el baño, o sea, nadie Sí. se va a enterar de eso. Claro. Pero cuando vos lo decís en redes sociales, la plaza, el gremio, la escuela, la universidad, tiene un efecto público, porque está en un espacio público en el que se da la comunicación política. Evidentemente tiene efectos discursivos este discurso en producción desde el poder público, y se empieza a producir un reconocimiento, es decir, la gente empieza a hablar en clave de eso. Los discursos de odio, no lo digo yo, ¿no? Sino que muchas personas que han estudiado este tipo de discursos, son como una enfermedad, es como un virus. Se te mete en el cuerpo social, si se quiere, y va infectando con ese odio a todas las subjetividades. Es microscópico, a veces un poco más, a veces hay gente que está más enferma de ese discurso de odio, y eso se destila como una enfermedad, empieza a generar, no sé, mucosidades, Claro. estornudos de odio. Esa analogía que estableces de que es microscópico es porque se va
filtrando casi claro, inconscientemente. Los poros como si fuese filtrando. Me resuena por los micromachismos. Es como algo que se destila ahí, ese odio. Y la peligrosidad de esto es que también son llamados a la acción, ¿no? Es decir, que alguien puede creer, porque lo dice un presidente, un legislador o un periodista reconocido, que puede tomar acción al respecto, claro, y legitima. Pasar a lo físico, ¿no? Claro. Y pasar a lo físico. Sí. Y pienso en acciones muy peligrosas como que hemos escuchado, grupos de jóvenes que piensan que pueden prenderle fuego a un indigente. Sí. ¿Está? Sí, sí, sí. O movimientos mucho más grandes, que en este momento, perdón si me equivoco, que hubo un momento en los años 90 que era un efecto Limpia tu ciudad Madrid, que eran grupos de jóvenes que salían de noche a prender fuego a indigentes, porque había que limpiar la ciudad, en base a los discursos de odio, que puede ir desde, o sea, hacia el pobre, hacia el musulmán, hacia el judío, hacia el palestino, o sea, se puede configurar hacia cualquier persona puede ser objeto de los discursos de odio. Los trans, las mujeres, los jóvenes, los viejos, o sea, no hay una configuración, el marrón, ahora también que hablamos del marrón, sí, sí, sí. Hace poco escuché los cabecitas negras, era una frase que no escuchaba de antaño, o sea, los libros. Pero fue de la historia, primera etiqueta. Sí. Hay otras anteriores, hay otras, sí. Que hablábamos, digamos que un poco estos discursos de odio están casi como en el ADN de nuestra argentinidad, ¿no? Cuando hablábamos de civilización y barbarie. O sea que, digamos, por lo que vos decís, yo interpreto que, bueno, hay como una, valga la redundancia, estructura estructurante que tiene que ver con el poder público, ¿no? Que tienen la capacidad de hacerlo, claro, obviamente. En la que todos estamos insertos y que atraviesa nuestra cotidianidad ese poder público. Sí. Y luego tenemos los actores, o sea, la persona en una posición o función tal que emite ese discurso. Claro, en la comunicación política de estos discursos por lo menos hay tres actores, ¿no? Los políticos, que tienen la justificación de la acción política para poder permanecer en el tiempo, o sea, ustedes si los escuchan y prestan atención a lo que dicen, la mayor preocupación de la clase política es permanecer en los lugares de poder por más tiempo. Sí. Utilizando todas las estrategias posibles, los enroques, mañana presidente, mañana vicepresidente, legislador, o sea, lo que sea, estar ahí. Es la tesis Mirta Legrand. Jubilarse ahí, 22 años siendo intendente, o sea, digo como, busquen que hablen mal, ustedes, pero que hablen. Busquen ustedes sus ejemplos donde quieran, ¿no? Yo no, así le digo a mis estudiantes, busquen ustedes, yo no les voy a decir quién, ni cuando lean ustedes, busquen, yo solamente les digo que la tendencia y de la justificación de las acciones políticas es para permanecer en el tiempo. Y eso también es bastante peligroso porque no hay un recambio de ideas, se da muchísimo para la corrupción, para los manejos y desmanejos que vemos, o sea, que no se hacen explícitos, pero uno se da cuenta que hay cosas raras ahí, que no es normal la aprobación de determinadas cosas. O sea que hablamos del emisor, ¿no? Esos son uno. Que puede ser un político porque es un candidato, lo que vos quieras, puede ser un funcionario, puede ser un profesor de repente. Sí, de repente, sí. Hay, digamos, una componente en la discursiva que tiene que ver con lo emotivo. Claro, porque apela a las creencias, de cómo pienso yo que se configura el mundo, de cómo creo que tiene que ser. Y en ese mundo que es muy hostil con los seres humanos, con las cosas que pasan, a veces es tan difícil, digamos, asimilar eso que pasa, que necesito cargarle la culpa y la responsabilidad a alguien. No puede ser solamente mío la culpa o la responsabilidad de lo que está pasando. Y eso, ¿vos qué opinás? Es como que va increyendo, o sea, vamos a tomar a lo que dijo un político hace poco,
el tema de esa música del norte con el charanguito, ¿no? Y a partir de allí empezamos como cada vez como a cargarle más la culpa a ese grupo, hasta que llegamos al extremo de la demonización. En eso hay que ser enfático, que cada vez que un discurso de odio se establece en contra de alguien, se va creando un monstruo que va a terminar con la violencia física. Y que puede terminar con la eliminación no solamente simbólica de alguien como adversario político, sino que lo puedo transformar en un enemigo político, y como en la guerra lo tengo que destruir, eliminar físicamente. Porque es la única forma, digamos, de deshumanizar, es la única porque si yo entiendo que ese otro, distinto a mí, es un ser humano como yo, lo que le está pasando a él también me puede pasar a mí. Digo, y puede ser que como humanos estemos quebradísimos, pero el sistema también está trizado. Entonces hay que empezar a rediscutirlo y digamos, reemparejar las cosas, porque el sistema está trizado, no va más. O sea, no puede establecerse un mundo que sea digno para todos los seres humanos, que aloje a todos los seres humanos, porque con qué código o con qué categoría defino este es un ser humano y este no es un ser humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de exclusión de ese ser humano? ¿Por qué para unos pocos sí todo y para una gran mayoría que están divididas, fragmentadas, no? Entonces ese sistema está trizado. Hay que corregirlo, hay que rediscutirlo. Y en honor a la dialéctica, sí, ¿no? ¿Vos cómo opinás que podemos al menos cuestionar este proceso? Porque en realidad hay que desarmarlo, ¿no? ¿Cómo podemos operar o desde a dónde? El modelo, en tu opinión, el modelo no es como, en función de la dialéctica filosófica en sí, el modelo es una unidad. Pero la unidad adentro tiene elementos que están en constante chispazo, en tensión. Entonces, ese modelo en algún momento va a explosionar. De hecho, explosiona cada vez. Las crisis económicas, sociales, institucionales, son un indicador de que el modelo está en crisis, y que esta crisis no es solamente de Argentina. O sea, guay que nos hayan hecho creer eso. O sea, esta crisis está en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania. O sea, todas las cosas que pasan en el mundo son indicadores de que el modelo está trizado. Porque si el modelo fuese bueno, positivo, y que va a llegar a la felicidad de todos los individuos en algún momento, como dice el neoliberalismo, ¿no? Este individuo en la búsqueda de su propósito individual va a llegar al bien común para todo y va a ser feliz. No, eso es una mentira, es una utopía más grande que un templo gigante. No, bueno, el modelo está trizado y hay que rediscutirlo. Y un poco acá tiene que ver con algo que te quería decir casi desde el principio, que es la constitución intersubjetiva. O sea, tiene que alojarse. Esa reconstrucción de lo que hay que pensar tiene que estar alojada en todas las miradas. No puede ser excluida ninguna mirada. O sea, varones, mujeres, trans, viejos, jóvenes, niños, o sea, todas esas miradas tienen que estar, porque no hay una forma de construir un mundo más igualitario, más equitativo para todos los seres humanos, sin ninguna condición de exclusión, que no aloje todas las miradas. Bueno, hemos llegado al final. La verdad que hay muchísimo más para hablar, pero ya está. Te agradezco muchísimo tu aporte. La verdad que es genial compartir con vos. Gracias. Y bueno, nos encontraremos nuevamente en algún momento. Cuando quieran, todo lo que tenga que ver con discursos ha sido en lo que yo he estudiado durante casi 18 años. Me gusta un montón.
¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. Iniciamos este tercer bloque después de haber escuchado a Savia Andina. Nos trae Alas Blancas como para un remanso después de haber escuchado las palabras de Leticia en el diálogo que mantuvo con Cristian. Pero este es el bloque del análisis psicosocial. Y bueno, Cristian, vos que fuiste el protagonista, que estuviste preguntando, dialogando, ¿qué te dejó esta charla con Leticia, que está plagada de frases maravillosas como para ir analizando y para llevarlas después al terreno de lo psicosocial? Pero en primer término, ¿qué fue lo que te ha dejado? Bueno, primero resulta muy interesante cómo ella plantea la conformación del discurso de odio desde las superestructuras, ¿no? Es muy puntual cuando se refiere a la superestructura como poder público, ¿no? Y también habla del espacio público. Luego define 3 objetivos que son los que reciben ese discurso de odio en la actualidad, que son los transfeminismos, la militancia que aboga por los derechos civiles, derechos humanos y demás, y la izquierda con su lógica de lucha contra el capitalismo y en defensa de los derechos del trabajador. Bueno, a partir de allí ella empieza a ir disgregando, ¿verdad? Y a mí me resonó, primero es interesante ver cómo ella plantea que el discurso de odio necesita polarizar, es decir, hay un ellos y un nosotros, ¿sí? Y además, en ese juego de ellos y nosotros, el sujeto opuesto, ¿verdad?, empiezo a deformarlo, lo empiezo a demonizar, le empiezo a quitar humanidad. O sea que al sujeto ese lo transforma en objeto, ¿puede ser? Sí, en objeto de odio, justamente. Entonces son los bolitas, son los trabas, los trans, los paraguas, los perucas, en fin, todo eso. Sí. Los mapuche, porque el mapuche es tomado ya como terrorista prácticamente, lo que se quiere instalar. Efectivamente. Los mapuches, los pueblos originarios en general. Es interesante ver cómo estos actores del poder, donde tenemos políticos, funcionarios, digamos, y toda persona que pueda ejercer el poder público,
hacen foco, fíjate vos, que en minorías que ya tienen una situación de vulnerabilidad en sí misma. Pero que tienen definiciones claras desde la ideología y desde su hacer colectivo. Claro, por supuesto, pienso en los pueblos originarios que vos mencionás ahora, o sea, la propia necesidad de correr un poquito, buscar un poco de espacio en la mesa y decir, acá estamos nosotros también, pero somos esto. Sí, en el caso de pueblos originarios, yo estuve trabajando varios años con los pueblos originarios. Ellos dijeron, nosotros estamos imbuidos de una gran paciencia, porque hace 500 años que nos vienen subestimando, matando y escondiéndonos. Entonces cuando podemos asomar, sabemos que tenemos nuestra cultura a flor de piel. Así es, efectivamente, es las minorías, en este caso pueblos originarios, es como que se abrazan a su propio acervo cultural, ¿no? Y buscan al igual, o sea, el mapuche buscas igual mapuche o igual pueblo originario, y suponete en la comunidad LGBT busca su igual, en el mismo sentido. Pero lo que te muestra esto sintomáticamente que son eso, minorías. Claro. Y el discurso de odio hace hincapié muchas veces en minorías. Y fíjate lo que dijo Leticia, que dice, quienes tienen poder generan un discurso que tiene poder. Dice, es un juego de palabras y tiene efecto y reconocimiento y el pueblo habla en clave de eso. ¿Cómo lo podemos describir a esa frase que me parece maravillosa? Yo pienso que es el discurso dominante. Hay algo que también discurrió en la entrevista de Leticia, que ella lo puntualiza con el pedido de Elon Musk, donde la jornada laboral tenía que ser de 20 horas. Claro, imagínate que sos, que yo dije, te transformás literalmente en un apéndice de una máquina. O sea, que es imposible además. Es decir, la irracionalidad a flor de piel. Lo que para mí le interesa a los grupos de interés, valga la redundancia, es que el ser humano pierda la capacidad de pensarse a sí mismo en clave colectiva. ¿Entendés? Porque no tenés tiempo a nada. O sea, imagínate vos, eso es esclavismo puro, ¿no? Peor todavía que esclavismo. No tenés tiempo para relacionarte. O sea que sos un ser mecánico que ejecuta y nada más, que no piensa. Lo único que hace es comer y las cuestiones básicas para su vida, para la reproducción de un sistema que está para proteger a una minoría absoluta. Exactamente. No te deja desarrollarte vos como ser humano y no te deja pensar, no te deja razonar. Y como acabas de decir, solamente te volvés en un reproductor de instrucciones. Por lo tanto, vas a reproducir las instrucciones del discurso dominante. El agravante, que también marcó Leticia, es que esto habilita eventualmente a la acción física. O sea, que ya pasamos de la retórica a la acción. Entonces, aquellos que son objetivos del discurso de odio pasan a ser víctimas de acciones físicas, sin ir más lejos, o digamos recurriendo a la historia. Es lo que pasó en el proceso de la dictadura, ¿verdad? Claro. Donde los opositores políticos por el aparato represivo eran deshumanizados y considerados ratas y debían ser exterminados. Sí, primero está la preparación que se hace a través de los medios de comunicación y ahora que están diversificados pero unificados en cuanto a la difusión de una ideología política, donde se demoniza y se cosifica y se lleva a una cuestión de que cuando se pasa a la acción, la muerte de ese otro o de esa otra no afecta tanto o no afecta nada, porque está tan demonizado que está justificada esa muerte, esa eliminación física de ese otro al cual se lo está combatiendo primero a través de las palabras. Y en ese sentido me cabe recordar, no hace mucho tiempo, cuando empezaron con todos los discursos de odio en los medios, que desembocó en el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Porque todos esos discursos de odio, ¿a qué condujo? Y hay que matar a Cristina. Y casi se produce eso, que hubiese sido un hecatombe para el país, ¿no? Tal cual. Eso hubiera sido catastrófico. Tomando lo que vos decís, y ir acá a la historia más inmediata, los despidos que ha habido
Y muchas veces vos lees en las redes que está bien que lo echen si era de tal afiliación política, ¿no? Si era Cuca, ¿no? Claro, sí. Porque lo echaron y bueno, si era Cuca, está bien que lo echen. O sea que ya ahí ya tenés una etiqueta. Y esa persona, que a lo mejor era tu compañero hasta hace 2 días, que lo veía siempre, ya no es más, qué sé yo, Juancito Pérez, es Cuca, hay que echarlo. Bueno, nosotros lo hemos sufrido como trabajadores de la agricultura familiar de la nación, que el vocero presidencial nos demonizó y resulta que cuando vos comentás que fuiste despedido, son unos vagos de mierda. Esa es digamos, el rótulo que llevas puesto cuando estuviste haciendo algo más que ser un vago de mierda, ¿no? Y lo mismo con todo lo que fue derechos humanos, el Ministerio de la Mujer. Fíjate que estamos estableciendo una circularidad de lo que decíamos al principio. Porque agricultura familiar, ¿a quién beneficiaba? A minorías. Sí, a los pequeños productores o agricultores familiares, que serán 200.000 y cada vez quedan menos. Sí, si querés, a lo mejor no son una minoría en la cantidad de personas, pero sí son una minoría material económica. Absolutamente, absolutamente. Por eso es que necesitan del apoyo del Estado para poder estar siendo, como decía Rodolfo Kusch en su filosofía latinoamericana. Entonces todo lo que tiene que ver con lo inclusivo, todo lo que tiene que ver con el nosotros, ¿sí? Es en realidad lo que se está atacando. Y creo que ahí con Leticia hablamos, yo en su momento le hago una pregunta buscando la salida, la resolución a esto, y apelo a la dialéctica en algún momento. Y ella habló de un concepto muy interesante que para mí es exactamente la otra punta del palo de la primera frase, que dice, los que tienen poder generan un discurso que genera poder para ellos, ¿no? O sus intereses. Y acá, ya casi cerrando, ella dice la constitución intersubjetiva, ¿sí? Que no es más que el incluir todos los saberes, todas las miradas, ¿no? Es incluir al otro sujeto, por eso es intersubjetivo, ¿verdad? Y si lo vemos en clave psicosocial, estamos hablando de mutua representación interna. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo lo llevamos a la interpretación psicosocial? Y me interesa mucho que hagas ese desarrollo. No hay una construcción colectiva si no hay mutua representación interna. Porque en la mutua representación interna yo al otro, a la otra, al otro, lo incluyo en mi vida. Pasa a formar parte de mí. Deja de ser, yo hago como un salto cualitativo ahí, ¿no? En cierta forma es como que me alejo de mi grupo originario, mi grupo familiar y demás, y construyo el mío propio. Mi familia, mi comunidad, mi tribu, mi gente en definitiva. Que es la forma de construir un proyecto colectivo, que es la forma de superar. Ella en un punto dice, este sistema está trizado, está roto, digamos. Y está roto porque no logra superar, no aparece la tesis superadora en este juego, ¿no? En este juego dialéctico, sino que se mantiene siempre igual. Y a lo largo de la historia lo analizamos, lo vemos, y los grupos minoritarios y excluidos han sufrido el mismo destino y han sido tratados de la misma manera. Entonces, la única forma de trascender esta situación, y ya no hablemos de parchar el sistema que ella dice que está trizado, sino directamente ya tenemos que darle caducidad, pero es en función a otro sistema que tenga esa constitución intersubjetiva, que tenga esa mutua representación interna, donde yo construyo socialmente con otros, con otros. Entonces, ¿cómo te lo interpreto en esa mutua representación interna? Yo como dominador te veo a vos como una cosa, no te veo como una persona. En el sistema actual es así. Aquí ahora es así. Hay un dominador que ve sobre los demás instrumentos. Y nosotros lo que pretendemos ir es hacia dónde. Hacia una lógica donde lo que domine
sea la interpretación colectiva, sea el nosotros, digamos. Eso yo lo entiendo así. Bueno, y después de esta repetición, te lo hice hacer a propósito para que quede bien claro, le decimos a nuestra audiencia que hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro segundo programa, hablando de los discursos de odio, algo que está absolutamente en la piel de todos nosotros. Cuando vamos a un almacén en la ciudad lo podemos observar, cuando vamos por la calle también podemos observar estos discursos de odio, podemos escucharlos, y mucha gente que lo está reproduciendo naturalmente sin tener una mirada crítica. En esta mirada crítica que nos trajeron Leticia y nos trajo Cristian en esta segunda entrega de Escenas de la Vida Cotidiana, creo que nos deja mucho material para pensar, para analizar y para modificar determinadas acciones que están naturalizadas en nuestro ser. Así que muchísimas gracias, Cristian, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene en ya la tercera edición de nuestro programa. Muchas gracias. Hasta un nuevo Escenas de la Vida Cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la Vida Cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común.